Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esquina Común. En el episodio pasado hablamos del trabajo y en esta oportunidad queríamos justo hablar desde nuestra experiencia en nuestros propios trabajos relacionados con una de las áreas de la doctrina social de la Iglesia. Y empezando por Coco, que tiene que ver su trabajo y su experiencia laboral, la ha hecho en torno a el área de la comunidad internacional, específicamente más la ayuda humanitaria, pero tiene una experiencia súper enriquecedora y que creo que puede ayudarnos muy bien a explicar este tema en sí mismo. Así que, hola Coco, bienvenida. Hola, feliz. Qué bueno, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien. La verdad que con ganas de escucharte y que nos cuentes de este tema porque es verdad que puede parecer como, bueno, incluso muchas personas a lo mejor no saben ni qué es la comunidad internacional o qué implica. Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí, de que nos cuentes un poco qué es, incluso cuál es su valor, pero qué implica en sí mismo el término, la comunidad internacional. Sí, pues, o sea, la comunidad internacional como tal o como idea, o sea, ha ido evolucionando como a lo largo, ¿no? Y como que igual no meternos como en muchos detalles, pero es realmente el término que se usa para referirse como al conjunto de los países y de instituciones y de diferentes actores como la ONU, organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, las ONGs, el sector privado, o sea, como de todos los diferentes actores que interactúan en asuntos globales, ¿no? Y que también, pues, idealmente o desde su formación, pues, se usa como para hacer frente a los problemas globales de tanto de seguridad, de paz, de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunidad internacional, se supone que son, pues, todos los países miembros de Naciones Unidas, ¿no? Muy rara vez se toman en cuenta, sí, desgraciadamente, se toman en cuenta pues la voz de todos los países y sí se ha visto muy dominada últimamente, bueno, o sea, no últimamente, pero desde que creo, por países pues que son históricamente más dominantes, ¿no? O sea, Estados Unidos, Unión Europea, Sí, como las bueno, grandes potencias las mundiales. grandes potencias, sí. Ujú. Pero Y eso es, y si está desde la parte política, que es más como, pues como los tratados que hacen entre países, tratados desde, no sé, desde temas de medio ambiente, o sea, ahora que se escuchó mucho con todo el tema de la guerra con Irán y los, y el tema de las bombas nucleares y eso. Entonces hay tratados de uso de armas, uso de bombas nucleares o de aspectos nucleares. O sea, entonces son tratados comerciales, o sea, como que todos los tratados, toda la parte también política de resolver o posicionarse ante un problema social, un problema del mundo, y también está toda la parte pues ya como más acción, ¿no? O sea, y más agencias y bueno, ahí ya entra todo Naciones Unidas y sector humanitario em, y ONGs, etcétera, ¿no? ¿Y desde hace cuánto, o sea, realmente históricamente, cuándo empezó como este Como, conjunto de actores? como el concepto. No se tiene, según yo, y puedo estar equivocada, pero según yo no se tiene una fecha como exacta, como si se tiene más o menos idea de cuándo empezó como la ayuda humanitaria organizada, ¿no? Pero sí pues desde el siglo XVII,
creo que con o sea, desde el Tratado de Westfalia, con el nacimiento del Estado moderno y el sistema internacional moderno, se empezó como a hacer, a tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y Mm. después ya siempre, o sea, ya en el siglo XIX ya se crean las primeras organizaciones internacionales, como el Internacional de la Cruz Roja que se crea después de la batalla de Solferino. Wow. No sé cómo se pronuncia eso. Solferino. Después de la batalla del Solferino, que es cuando se crea, se moviliza para atender heridos y se crea el Tratado de Ginebra y el derecho humanitario internacional y las reglas, por ejemplo, bueno, que es básicamente las reglas de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos así empieza y después, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya se crea la ONU como tal, ¿no? Que la ONU se crea en un inicio para como un conjunto pues, el conjunto de países soberanos con el objetivo de mantener la paz y mantener pues, pues la paz y la seguridad en el mundo, ¿no? Que bueno, ahí ya pues hay muchas dudas en torno a la ONU, ¿no? O sea, obviamente, y si realmente sigue diferentes agendas, o si sirve, o si, o sea, y creo que también es importante que, o sea, la ONU sí la tenemos que aprender a dividir pues en las diferentes, pues en cómo está creada, ¿no? Y bueno, la ONU tiene toda la parte política, que son 6 órganos, que es, bueno, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, son los órganos como que los conforman países, o sea, entonces los conforman representantes de países. Sí, y yo Y, creo que ahí, perdón que te interrumpa, o sea, que sepamos que la ONU es un medio más que se promueve para transformar el mundo, en realidad. O sea, porque si el objetivo de esta comunidad internacional es justo como promover tratados, acuerdos, como para mejorar el mundo, o sea, al final la ONU es justo un medio más para sí, esto. O sea, que no es el único, que esto es lo que muchas veces se escucha como simplemente como mencionando o haciendo todo la referencia o poniendo como que todo el poder sobre la ONU. Evidentemente sí es como un organismo muy importante a nivel mundial, pero que es un medio más, ¿no? claro. Y bueno, que es al final justo, o sea, como que es toda la parte, o sea, también depende o sea, de diferentes partes de la ONU que toman diferentes tipos de decisiones, ¿no? Ujú. Entonces también eso es importante, porque luego cuando se escucha como, no, es que la ONU no sirve o la ONU no está haciendo nada en todos los conflictos, ¿no? Y es verdad que hay mucho que mejorar y sí nos hemos dado cuenta, creo, y sobre todo con las guerras modernas que hoy en día estamos viviendo y sobre todo con la guerra o sea, el conflicto de Gaza, que realmente nuestro sistema internacional como tal sí está roto, ¿no? O sea, sí hay que darle una reforma porque al final está creada por país. En su momento se creyó que eran los adecuados para mantener la paz y por eso el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que son los que pueden vetar cualquier resolución, que son China, Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, que si te fijas son países que tienen ideologías distintas, ¿no? Entonces Ujú. como que eso se creía como un balance pues para poder balancear el mundo, pero hoy en día, o sea, vemos cómo, o sea, por ejemplo, en el caso de Gaza, cómo se han intentado hacer resoluciones para hacer un alto al fuego y Estados Unidos las ha vetado, ¿no? Mm. Entonces, no importa que todos los países del mundo voten que sí quieren o que sí apoyan un alto al fuego, si Estados Unidos lo veta, pues lo veta. Entonces, se han hecho varios intentos a lo largo de la historia de cambiar este sistema, pero todos han sido fallidos. Em,
Y yo creo que sí tiene que haber un cambio, ¿no? Y bueno, Mm, luego toda la sección de Naciones Unidas que es más agencias y también como de temas más instituciones, específicos, sí, claro. agencias tanto de respuesta humanitaria como de desarrollo, de educación, de tecnología, ¿no? O sea, UNESCO, OMS, Mm, salud, o sea, todo, y de respuesta humanitaria, pues todo, ¿no? O sea, el ACNUR, UNICEF, sí, WHO, WFP, todo, o sea, hay bastantes agencias que, pues, esos sí están en terreno eh, pues, haciendo lo que pueden, ¿no? Igual que todas las ONGs. claro. Y una pregunta ya entrando más como en tu tema específico de ayuda humanitaria, o sea, ¿sientes que la ayuda humanitaria que se ofrece sí promueve como, o sea, y enfocándolo también pues en los valores y principios de la doctrina social? ¿Sientes que sí se promueve una verdadera solidaridad o a veces se queda solo como en una lógica, como un proceso logístico que tiene un fin, pero cómo ha sido tu experiencia? Porque además tienes muchísimos años trabajando en esto. O sea, como desde dentro, ¿crees que sí ofrece una verdadera solidaridad, empezando por el principio de la solidaridad? Sí, solidaridad y subsidiariedad. A ver, o sea, en teoría, ¿no? Hay muchas, ¿cómo podemos decir? O sea, hay una línea muy delgada, ¿no? O sea, y de hecho hay bastantes libros que hablan sobre eso, ¿no? O sea, a mí me impactó mucho porque yo decía, qué fuerte. Yo leí cuando empecé, cuando estaba en Somalia, me acuerdo, y cuando empecé como en este mundo, y se llama The Thin Line, ¿no? Y habla justo como de esta línea muy delgada entre ayudar a la gente y crear perpetuar sistemas que no estén dándole a las personas las herramientas para poder salir adelante. Entonces, es por eso que, o sea, como que ha ido evolucionando el mundo humanitario, pues creo que o sea, en muchas cosas nos hemos quedado atrás, ¿no? O sea, nos hemos quedado como bueno, hay una crisis y es una crisis prolongada, entonces se sigue respondiendo como si fuese una crisis inmediata, o sea, de seguir dando comida. Y te pongo el ejemplo de Somalia, ¿no? O sea, Somalia lleva en crisis décadas. Y muchos otros países, ¿no? O sea, es un ejemplo, y hablo de Somalia porque yo trabajé ahí 2 años, ¿no? Em, y bueno, o sea, es una. O sea, yo me acuerdo que, o sea, el obispo que estaba ahí, que una vez, o sea, él lleva 40 años en la región y sobre todo en Somalia, y él una vez dijo, pues bueno, o sea, creo que la solución de este país es que todos los actores humanitarios se salgan y que empiecen ellos desde cero, ¿no? O sea, como que tan desesperanzado de que pues es un círculo que nunca, del cual no se avanza, ¿no? Em, y yo decía, claro, o sea, muchas veces pues sí, lo vemos así y muchas veces perpetuamos sistemas que la gente de asistencialismo, ¿no? Que la gente se acostumbra a solamente recibir, o sea, Somalia es un ejemplo en donde no funciona nada si no está en agencias de Naciones Unidas, ONGs, etcétera, ahí, o sea, funcionan pocas cosas, ¿no? Y no quiero decir nada, ¿no? Pero sí, entonces, pero también vivimos en un mundo con suficientes recursos para no dejar que la gente muera de hambre, ¿no? O para no Totalmente. dejar que la gente, pues sí, o sea, no podemos vivir en un mundo en donde hay tantos excesos por un lado y que por otro lado podríamos estar haciendo algo, podríamos estar ayudando a que no haya una hambruna y no hacerlo, ¿no? Entonces, vivimos siempre este balance entre el hay que responder porque la gente se está muriendo de hambre y hay que voltear hacia Sí. adelante. Se habla mucho, o sea, hoy hay un concepto que se llama el triple nexo, que yo, otra vez, a lo mejor mi opinión está muy sesgada porque yo me dedico
100% puro a respuesta humanitaria, ¿no? Entonces, de pronto no veo todos los esfuerzos que se están haciendo hacia la otra, pero bueno, el triple nexo habla de respuesta humanitaria, desarrollo internacional y paz. Entonces, es como cómo se necesita realmente hacer respuestas que vayan de la mano a este como triple nexo y que realmente se, pues sí, que realmente vayan más allá pues sí, del asistencialismo. Pero ojo, o sea, sí también es importante, o sea, reconocer que se ha evolucionado mucho, ¿eh? O sea, y últimamente, y si quieres, ahorita hablamos como del otro concepto de subsidiariedad, porque me parece algo Sí. espectacular cómo se ha movido hacia allá el sector, ¿no? Pero, pero sí, sí en temas como específicos pues de solidaridad, sí creo Ujú. que se han hecho muchos avances y conforme pasa, pues vamos avanzando más y vamos hablando más de derechos humanos y de los, y de un trato digno a cada persona. Entonces, hoy en día hay muchísimas regulaciones, muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos, por ejemplo, una distribución de alimentos, ¿no? Entonces, tienes que realmente tomar en cuenta que la persona que está recibiendo el alimento se sienta en un lugar seguro, que se sienta, que tenga, que no estés vulnerando más su vida, que ya es vulnerable, ¿no? Que puedan tener un número para quejarse si es que o sea, si es que fueron tratadas mal o si es que la ayuda no les sirvió, lo cual, o sea, eso es súper importante para nosotros, porque a lo mejor realmente lo que estamos dando no es lo que ellos necesitan. Entonces tenemos un número en donde la gente puede decir, ¿no? Que, ajá, No, es que ahí, o sea, se me vino a la cabeza súper claro como lo que contabas, como, o sea, al final no es solamente el, la promoción de un crecimiento económico y ya, o por solucionar un problema puntual y ya, sino que realmente, y la doctrina social de la Iglesia lo que busca es la promoción del desarrollo humano integral y no ujú, solamente un desarrollo económico o sea, como que al final tenemos que tener como esa visión, o sea, y lo que promueve también la iglesia con esta comunidad internacional, o sea, y de lo que se ha hablado por años, es justo como el centrarse en la persona, o sea, pero en el desarrollo la humano dignidad integral, humana. que no solo busca como solucionar un problema y ya, sino realmente como a la integridad de la persona y lo que hablamos también en el episodio pasado del trabajo, o sea, la dignidad de la persona y después la Sí, dignidad de los pueblos y de las comunidades. Entonces, también claro, con eso pensaba, o sea, al final tu trabajo realmente no es, y creo yo, y esto te lo pregunto también, no es algo de un horario de 9 a 5 o de 9 a 6 sino que al final o sea, estás inmersa en la realidad de esta gente y de estas comunidades. O sea, al final tú vives ahí 24/7. Entonces, sí, claro, claro, ahí también las comunidades locales, o sea, y lo junto con lo que decías de la subsidiariedad, porque al final este principio que también tanto hablamos y que a ti tanto te gusta, es justo sí, como darle la oportunidad a las mismas personas y a la comunidad local de que participen en eso. O sea, no solamente viene un actor de fuera o una organización americana o suiza o de donde sea a solucionar un problema concreto, a ayudar, porque sí. evidentemente esta Que ha es evolucionado, ¿eh? necesario. Antes era así. Claro, bueno, exacto, pero que Sí, antes era así, pero ahora es como, o sea, que esto, no sé, cuenta más un poco de cómo participa la sí. gente en el proceso. Sí, que sí, o sea, antes era así, antes era Vienes y te muy doy como algo. este white savior, ¿no? Entonces, y que llegaban y entonces, bueno, vamos a dar tanta comida a toda la gente que se está muriendo, ¿no? Em, y bueno, poco a poco, obviamente, como todo ha ido evolucionando, se han hecho varios lineamientos, criterios, etcétera, como para justo lo que es para la protección de la persona pero también para la participación. Y es que a mí, o sea, de verdad es que a mí como humanitaria, pero también como aficionada de pensamiento social cristiano, me vuela la cabeza de tantas coincidencias de cada vez que estudio más y digo, o sea, la iglesia
bien aplicado, mal aplicado, bien, mal, con sus sombras, con sus luces, con todo lo que ya hablamos, pero en concepto tiene las bases que poco a poco todas las organizaciones han ido descubriendo, ¿no? La participación, o sea, los dos principios, participación y la subsidiariedad, Mm, son dos principios que creo o sea, que se han movido hacia allá, ¿no? La participación, porque, a ver, es verdad que una de las cosas que tenemos que hacer, o sea, uno de los requisitos es que siempre sea una respuesta como participativa, ¿no? Entonces, eso pasa y eso se puede hacer mucho más en proyectos de desarrollo, ¿no? O sea, por ejemplo, es un proyecto de desarrollo en donde el proyecto dura 3 años, o 4 años, o 5 años. Entonces o sea, tienes un mes y medio para hacer el diseño, para que la comunidad venga y haces, o sea, hay de diferentes formas. Yo lo estudié en la maestría, la verdad es que me divertía mucho porque era como hay diferentes formas de incluso hacer dibujos, o sea, como que de la manera en que la gente ya aprende o quiere aprender, para poder diseñar un proyecto que se vaya acorde a lo que, o sea, facilitar su propio desarrollo y que tú te conviertas en un facilitador, ¿no? Entonces, eso, como que esa parte de participación, a mí, o sea, a mí me gusta mucho. Pero bueno, yo ahora ya no lo vivo tanto porque en proyectos de ayuda humanitaria, de emergencias, o sea, es como todo es tan rápido, tienes una semana para hacer el diseño del proyecto porque tienes que responder y la gente está muriendo, ¿no? Entonces, es verdad que sí se hacen como needs assessment, que se llaman como sí, sí. evaluaciones de necesidades, ajá, para ver qué es que la gente realmente necesita y así, pero bueno, ya más o menos está creado y esa es una de las cosas que yo creo que tiene que mejorar, ¿no? O sea, el sector, porque lo hacemos todo tan rápido que de repente nos damos cuenta que pues vamos ahí en el camino, vamos mejorando, ¿no? Y por eso es la importancia de la participación por ejemplo, en estos procesos de retroalimentación, ¿no? Que la gente diga, no, pues esto no me funcionó. Sí. Entonces vamos mejorando, pero bueno, en el camino ya respondimos, ¿no? Ujú. Y justo, a ver, o sea, y esto es como un paréntesis, o sea, de cómo no se hacen las cosas que hoy en día lo vemos, ¿no? O sea, ahora, como igual y si han escuchado, saben que trabajo en Gaza. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando con esta ONG ONG entre comillas, porque la Israel. hicieron para se llama Gaza Humanitarian Foundation, que la hizo Israel con Estados Unidos para repartir comida y que básicamente, o sea, y es donde están matando gente o sea, es todo un tema, ¿no? Pero, pero es justo el no entender qué significa dar ayuda humanitaria, ¿no? O sea, pues les estamos dando harina y les estamos dando comida y bajo qué condiciones, qué tipo de comida, o sea, como que es realmente, no sé, es muy fuerte, Sí. como el ver todo lo que uno, o sea, lo que como sector se ha alcanzado para que llegue otra organización, o sea, que llegue otra organización con poder Como los y intereses como maquillados en realidad, o sea, estaba buscando otra palabra, pero al final es como, o sea, o la ayuda, pero disfrazada en realidad, o sea, porque al final esto hay muchos intereses por detrás que al final crean, pues, sí. un proceso Y que ayuda no mucho a es integral. ponerte tú. Me acuerdo una vez un colega me dijo, em, justo yo estaba trabajando en Venezuela Ok. o sea, nuestro programa era dábamos 3 meses de dinero para poder para que la gente pudiera comprar cosas y después entraban a otro programa o sea, era un programa de nutrición y luego, bueno, etcétera, ¿no? Era como un programa así. Y, y bueno, al final,
obviamente con todas las complejidades que tenía el utilizar dinero virtual en Venezuela en esa época, etcétera, ¿no? Y yo, sí, yo me acuerdo que yo una vez le dije algo así como, bueno, pero pues ya, o si no, o sea, que les damos como cosas que escojan específicas y ya, ¿no? O sea, como que a mí son como que solución, ¿no? Y él me dijo, me dijo algo así como, pues sí, pues igual a ti, o sea, como si a ti te gustaría que a ti tu sueldo te lo pagaran en condicionado a tal cosa. Y yo, como, claro, que, o sea, qué fuerte que al final, claro, igual, o sea, es distinto porque, ¿no? Es una transacción el sueldo y el trabajo, y esto es, pues es algo ofrecido. Sí. Pero es muy fuerte, o sea, como que a mí me ayudó mucho a pensar siempre en cómo a mí me gustaría que me trataran, ¿no? Y cómo a mí me gustaría si estoy en una situación complicada, cómo me gustaría pues ser tratada y recibir cosas, ¿no? Entonces, entonces muchas veces creo que eso nos pasa o eso pasa cuando se hace un juicio hacia la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, como que se hace mucho ese juicio de, ay, bueno, pues les están dando cosas gratis. O sea, como que deberían de estar agradecidos, o sea, como que no. Y al final se hace este juicio desde la perspectiva, desde el privilegio que uno está viviendo, que es, no estás en una situación de crisis, ¿no? Sí. Em, Y entonces, bueno, y el otro principio que a mí como me ha gustado mucho como hacia dónde hemos caminado como sector ha sido justo la subsidiariedad, ¿no? Que es que la persona que está más cercana al problema ujú, es quien puede resolver el problema y quien conoce. Entonces, hoy en día lo llamamos localización. ujú, Entonces, que bueno, la iglesia lleva hablando de la subsidiariedad 70 años, ¿no? O más. Y ese es un principio de, por ejemplo, organizaciones católicas o basadas en la doctrina como Cáritas o como, ujú, bueno, CRS o en muchas otras organizaciones, pues, basadas en la fe católica. ujú, Pero bueno, o sea, y que trabajamos con socios locales y que trabajamos como tratando de que los socios que están, o sea, cuando hablamos de socios locales es cuando es como ONGs locales, ¿no? O sea, ONGs que son del país y que ellos mismos están ayudando a responder a la misma emergencia y que simplemente se les está dando guianza y herramientas en todas estas guías, ¿no? Y hoy en día eso se ha llamado localización, que es prácticamente lo mismo, y creo que ese es el futuro de la respuesta humanitaria, y ahí es donde debería de ser, ¿no? O sea, las personas que somos internacionales, pues quizá deberíamos de ser como ese factor sí. de apoyo. Sí, y con eso hay una cosa que, de hecho, no sé si te lo he contado, pero yo estuve una vez en una formación, en un evento global que buscaba como promover los ODS, que al final los ODS, para quien no lo sepa, son los Objetivos del Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU también. Y era como buscar, era una semana completa de innovación social. Entonces te enseñaban una metodología como de design thinking, pero a nivel social, y después había que desarrollar un proyecto. Y yo estaba en el ODS número 11 que es el de ciudades y comunidades sostenibles, y hay, o sea, los ODS se dividen en 17 objetivos y a su vez tienen como subobjetivos o metas concretas. Y hay uno que es el 11.3 que justo habla de la participación ciudadana. Y al final, o sea, esto también es verdad que, bueno, con la Agenda 2030 y los ODS hay un montón de temas también detrás que a lo mejor ya abordaremos en otro momento. Pero yo siempre digo que en concreto, o sea, estos objetivos y sobre todo este de la participación ciudadana, o sea, yo sí pude ver, porque además este evento era enfocado en jóvenes, habían 1000 jóvenes de todas partes del mundo desarrollando sus proyectos y, o sea, unos que ya venían con ideas de sus lugares y después otros que se desarrollaron ahí, pero como era, o sea, realmente buscar la necesidad de la localidad.
Y claro. eso también, después también he podido participar en otras organizaciones y otras iniciativas también que yo he sido mentora, pero bueno, al final es acompañar a gente que desarrolla sus proyectos en torno a este ODS. Y sí, ha sido muy bonito ver, por ejemplo, tuve uno de Afganistán, de una ciudad que ni siquiera me acuerdo el nombre, y después otro también de África, pero otra niña de Londres y otro de Vancouver, o sea, como realidades muy diferentes, pero cómo había que aplicar este objetivo, o sea, este concreto de la participación ciudadana a sus realidades, a sus propias realidades. Y al final, o sea, en mi propia experiencia ahí con ellos, yo no hacía nada, yo más o menos le decía, pues mira, esto, o sea, en la metodología, pero al final ellos mismos que saben el contexto, que saben lo que necesita su gente, que saben la realidad, cómo funcionan las cosas, o sea, son los que pueden llevar a cabo esto. Entonces al final es como, o sea, ver la subsidiariedad, la participación y el bien común y todos los principios y los valores como Sí. aplicados a Y tu rol contextos. como facilitador, o sea, Claro, como el me interesa tu desarrollo genuinamente, ¿no? O sea, claro, que ese es uno de los grandes problemas que hoy en día tiene la comunidad internacional, ¿no? O sea, que realmente estamos, pues, están muy enfocados a los intereses exacto. eh, nacionales, ¿no? De cada país. Sí, sí, pero esto todo era para decirte también y uniéndolo como a tu fe, o sea, que, o sea, y venía toda mi pregunta ahí, porque a mí me impresionó mucho en estas diferentes experiencias que he tenido, como al final, o sea, mi fe ya como que me ayudaba a poder ver al otro, o sea, como hijo de Dios y como un don, y al final como que ver también ellos, independientemente de lo que crean y lo que vivan, cómo querían pues el mismo objetivo. Entonces, ya para ti, estando dentro de este sector y con tu experiencia y también en tantos países diferentes, o sea, ¿en qué medida como tu fe y tu ética también cristiana influye como en cómo entiendes tu trabajo a nivel internacional, o sea, en este ámbito tan internacional? Sí, o sea, yo personalmente, de la manera en que vivo mi fe en mi trabajo, es no tanto con la gente, o sea, no tanto con las comunidades con las que trabajamos o los beneficiarios, o sea, tal, porque eso es igual muy fácil, ¿no? O sea, es como, pues creo que es, o sea, si no ves a la persona que estás ayudando como ser humano, pues, o sea, no sé qué haces en este trabajo, ¿no? Lo difícil es, lo difícil es, yo creo, y yo, o sea, lo que trabajo todos los días es pues es el aprender a ver como seres humanos y a humanizar y pues a todas las personas que causan este sufrimiento, ¿no? Porque también es muy fácil y cuando me ha tocado trabajar en respuestas como hacia desastres naturales, pues Mm, la verdad es que son mis respuestas favoritas, ¿no? Porque no está ese componente, no está el componente humano de odio, ¿no? Entonces, para mí es como, pues sí, muy fácil, pues vivirlo así, porque es como, bueno. Híjole, sí, claro que los desastres naturales son producto de cómo hemos tomado las decisiones como humanidad, pero cuando trabajas en guerras y sobre todo a mí me ha costado mucho trabajar en Gaza, em, justo como humanizar pues, a las personas que están causando esto, ¿no? Y tratar de no ser parte de eso, que no ser parte del odio, no ser parte de lo que, pues sí, de lo que crea más guerras, ¿no? O sea, porque tiendes o sea, ves todo lo que está pasando y todas las mentiras que se dicen, ¿no? O sea, como que es impresionante cómo pasa algo
O sea, cuando sucedió, y que también hay cosas que te afectan a ti personalmente, ¿no? O sea, Claro. yo ya perdí a una persona, o sea, un amigo con el que son un colega, ¿no? Y veo la respuesta que tuvo Israel hacia la comunidad internacional. Y Mm. digo, ¿cómo, o sea, cómo pueden ser tan descarados, ¿no? Entonces, el trabajar todo eso es como yo vivo mi Sí, fe, ¿no? Con la gente con la que yo trabajo, todo el mundo vive en ambientes muy tensos, o sea, vivimos en constante tensión, en lugares en donde la situación de vida no es tan fácil, entonces es muy fácil que entre humanitarios no haya gente, o sea, hay gente increíble, hay gente demasiado buena y con un corazón que yo digo, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo tienen ese corazón sin fe? O sea, yo siento que yo, o sea, agarrándome de Dios porque no, o sea, porque si mm, no me convierto en un monstruo, ¿no? Em, pero hay gente que está muy desviada también, ¿no? O sea, sí. y que también, pues obviamente, pues por todo lo o sea, todo lo que se vive, o sea, todo, ¿no? Pero al final, no sé, yo creo que yo lo vivo más así, de esta parte, que también sirve mucho el decir, no necesitas, o sea, visto desde la fe y visto desde el trabajo que requiere ver a todo el mundo como ser humano y poner en el centro la dignidad de las personas, independientemente de quién sea, no necesitas estar en una guerra, no necesitas tener esta vocación, no necesitas tener este trabajo, o sea, cualquier persona trabajando en donde sea puedes vivir pues sí, Totalmente. el pensamiento cristiano, ¿no? Sí, y yo creo que ahí también es como que siempre nos gusta dejar una, o sea, nosotras mismas reflexionamos cuando estamos hablando otra vez de esto, es como volver sobre la reflexión y enriquecerla, pero yo creo que al final es como, o sea, hacernos la pregunta de cómo vemos el mundo y cómo miramos lo que nos está pasando a nuestro alrededor, pero en el mundo y preguntarnos, o sea, tratar de cambiar la mirada al mundo y conectarse con esas realidades con las que vivo, ¿no? Porque al final, y el magisterio social de la iglesia, es decir, la iglesia cuando habla de estos temas siempre vuelve y repite que todo está conectado y al final no estamos separados de lo que le pasa a mi hermano, me refiero al que está al lado de mí, al que trabaja conmigo, al que me encuentro por la calle y, y, y al final el pensamiento justo social cristiano lo que busca es esa unidad de la familia humana, o sea, del mundo y como esa Y del visión bien integral, común. claro, del bien común y de esa visión universal de todos, o sea, y que al final el mundo, o sea, nos pertenece a todos, pero, y también lo decíamos en el episodio pasado, o sea, que juntos podemos hacer, co-crear, o sea, y administrar todo lo que se nos ha sido dado, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos generar como esas responsabilidades compartidas también? Sí, que el bien común significa bien común realmente, pues, de la humanidad, ¿no? Y que suena utópico, pero al final yo sí creo que es mucho trabajo interno y que también, sí, yo siempre digo, o sea, todas las guerras, todas las desgracias, o sea, quitando los desastres naturales que también, ¿no? También, o sea, es que también son decisiones de hago esto y no me importa las consecuencias, ¿no? Ya hablaremos más de todo el tema de medio ambiente contigo, porque pues está muy relacionado, ¿no? Em, pero sí, estos políticos, o sea, las decisiones que se toman, o sea, son realmente la suma de corazones endurecidos y egoístas y donde solamente me importa mi gente y mi gente primero. Y esta guerra es, o sea, pues, o sea, Israel es su narrativa todo el tiempo, ¿no? O sea, es mi gente y hay un contexto histórico y todo, ¿no? O sea, entonces, y hay que tratar como que también ver todo el panorama, ¿no? Pero al final el mundo no va a sobrevivir así, ¿no? No va a sobrevivir
poniendo solamente a los intereses de mi gente y de mi familia primero, ¿no? Entonces, em, no sé, creo que, o sea, creo que es Sí, importante el que, o sea, que tú, uno esté bien y tu inmediatez, pero sí al final, no sé, al final creo que el tener siempre esta visión del bien común y de que estamos totalmente. en nuestro todos juntos es importante. Totalmente, y yo creo que eso es una muy buena conclusión y por ir cerrando, o sea, como que pensaba ahora también y lo hablábamos antes de grabar, o sea, como la caridad en el centro, ¿no? Porque al final de la caridad y de la dignidad de la persona y la caridad visto como el amor, o sea, recibido y ofrecido, que esto Sí. justo antes lo decíamos también. O sea, como que esa dinámica es la que puede ayudarnos a todos a pues avanzar en esto o en este mundo, o sea, con esa percepción de un desarrollo integral, o sea, humano integral y que Sí. donde todos somos importantes y todos podemos valorar también como, o sea, el trabajo del otro, porque es verdad que muchas veces a lo mejor el trabajo humanitario pasa desapercibido o o sea, o el trabajo de la comunidad internacional. Entonces también como dos cosas. Uno, la importancia de poder estar ahí también, o sea, los que se sientan llamados y los que quieran trabajar en esto y valorar el trabajo de otros también en este contexto y en este sector. Y, Sí. y Y que pues somos parte, ¿eh? O sea, que nada más somos como para parte concluir, o sea, como que también. sí, no quiero que se quede como esta idea de, bueno, y los que hacen esto y ya, o sea, la comunidad internacional y todos los demás que respondemos a problemas globales, o sea, es como la iglesia, ¿eh? O sea, la iglesia no es lo que dice el magisterio, o sea, es todas las católicos, ¿no? O sea, y igual acá, o sea, todos formamos parte y todo va siendo un conjunto y también por eso es tan importante la movilización social y la Mm. participación y todo lo que está viendo en todos los países o sea, que vemos o sea, de movilización social y de presión a los gobiernos. O sea, todo eso, claro que funciona Y y a eso lo por mejor cada uno. es un granito de arena, pero es importante hablar de los temas con la verdad y con justicia y llamarle, sobre todo, como lo que yo, o sea, de verdad es lo que más he aprendido en este mundo, lo que más he aprendido en esta misión en Gaza y lo que más quiero dejar es justo aprender a llamarle a las cosas por su nombre, independientemente de quién haga la acción, independientemente del contexto histórico, independientemente de si yo te pegué primero y tú me pegaste 3 veces, no, es que los dos golpearon. O sea, el llamar las cosas por lo que son es una de las cosas que más va a transformar la humanidad, el hacernos responsables de nuestras acciones, independientemente de el por qué. Totalmente. Y qué buena manera de cerrar este episodio. Gracias, Coco, por todo, por compartirnos todo esto y la verdad que es impresionante. Yo, sí, ya te lo he dicho, pero te lo vuelvo a decir, te admiro demasiado, de verdad. Y creo que es muy bonito poder compartirlo y ver pues todo ese trabajo detrás. Así que Sí, gracias. Pues qué bueno que abrimos esto un poco más. Y bueno, tampoco el próximo episodio hablamos de medio ambiente, que es el área de Mariana. Em, y también como dándole este giro de hablar un poco de nuestro propio trabajo y desde cómo lo vivimos como católicas y cómo lo vivimos como personas que nos interesa promover este pensamiento social, que nos interesa promover la doctrina y también viviéndolo en el día a día, independientemente de a lo que nos dediquemos. Así que gracias. hasta el próximo episodio. Bye. Bye.